Muy buenas tardes a todos y todas. Soy Cristóbal Pérez, director general del colegio. Y si os parece, mientras esperamos, vamos a esperar 2 o 3 minutitos hasta que seamos todos los que estamos inscritos. Mientras tanto, os voy a compartir un vídeo con vosotros de bienvenida. ¿De acuerdo? Así que ahora lo recordaremos, pero sería muy importante, por favor, que apagarais los micros y apagaréis las cámaras para que sea la reunión lo más ágil posible. ¿De acuerdo? Pues empezamos compartiendo un vídeo y así pues hacemos un poco de tiempo para que se vaya apuntando todo el mundo. Hasta ahora. Bienvenidos a mi cole, porque en mi cole somos auténticos. Aprendemos de los errores. Regalamos sonrisas. Compartimos ilusiones. Crecemos soñando. Nos esforzamos. Y todo esto porque somos maristas de corazón, amigos de Champañat. Amamos a Jesús, siempre con sencillez, con humildad. Besos y abrazos, siendo amigos. Sonriendo, solidarios con los demás y disfrutando. Maristas por siempre. Muy bien, pues ahora sí que empezamos ya con mucha ilusión esta jornada en la que os queremos acercar, pues en definitiva, a nuestro cole, a vuestras casas. Entonces, para empezar, pues agradecer vuestra presencia. De verdad, desear de corazón que todos estéis bien en vuestro entorno porque pues el maldito COVID está golpeando mucho y de hecho pues hace que estemos en esta situación, ¿no? En vez de vernos en presencia en nuestro cole, que es lo que nos gustaría, ¿no? Y lo que esperemos que nos veamos en breve. Entonces, para empezar la reunión y que sea lo más ágil y lo más clara posible, sí que me gustaría contaros unas pautas de cómo lo hemos montado, ¿no? Con todo el cariño. En primer lugar, lo que os comentaba es importante, que ya veo que lo estáis haciendo muchos, gracias. Os pedimos que silenciéis micros y que apaguéis las cámaras, porque nos facilita mucho la agilidad que os comentaba. Por otra parte, hemos pensado una serie de preguntas que creemos que son las que más os inquietan a nivel administrativo y a nivel de funcionamiento de nuestro cole, para intentar responderoslas nosotros antes con una serie de compañeros que os las van a intentar explicar de la forma más clara. Por eso, al acabar la intervención de ellos, es cuando abriremos un chat por si aún quedara alguna duda y en ese caso ya os contestaremos también lo que quede pendiente, por supuesto, sin ningún problema. Los compañeros que os voy a presentar, como os digo, van a tocar varios ámbitos que pensamos que son los que más os interesan para ya también a estas horas y todo el recorrido que llevamos, pues que la información sea lo más relevante posible. Entonces os los voy a presentar y así pues cuando vayan hablando ellos también se volverán a presentar para que nos ubiquemos. Nos acompaña Pilar Jiménez, que es directora de Infantil y Primaria, Nacho García, jefe de estudios, Eva Rubio, Marta Guillot y Beatriz Talens, que son 3 profesoras de infantil y que además están desempeñando diferentes cargos de responsabilidad en la etapa en estos momentos. Y también al compañero responsable de comunicación que habéis visto al principio, Benjamín Elche, profesor de secundaria, que va un poco a moderar y a guiar las preguntas en el debate que hayan podido quedar un poco ahí en el candelero. Bueno, pues eso un poco para empezar. Y nada, simplemente como introducción, antes de dar paso a mis compañeros que nos van a ir guiando en esta jornada, pues insistir en agradecer vuestra presencia y en el interés que mostréis por conocernos y solo deciros, pues bueno, que en definitiva somos una institución con más de 200 años de historia ya, desde que la fundara San Marcelino de Champañán, ahí por la Revolución Francesa en las montañas de Francia, y con un bagaje, una experiencia de más de 100 años de historia en nuestra ciudad.
Nuestro estilo educativo, os lo voy a resumir muy rápidamente porque ya enseguida vamos al meollo de la cuestión. Nos basamos en intentar cohesionar, que no es fácil, varios ingredientes desde el principio que os digo, ¿no? Que son cercanía, cariño, tratar con mucho cariño a los chavales y chavalas y la exigencia, ¿no? Que también es otra seña de identidad muy nuestra. Con todos esos ingredientes, pues intentamos moldear, en definitiva, a grandes profesionales y a excelentes personas, que es el objetivo, ¿no? Moldearlos junto a vosotros, lógicamente. Para ello, intentamos sacar todas sus capacidades individuales, por supuesto, potenciándolas, pero también insistimos mucho en el que aprendan a compartir, tanto entre sus semejantes como con otras realidades, ¿no? De otros mundos que no tienen la suerte que tenemos nosotros. Vale, pues ya os digo, en definitiva, el resumen es muy fácil, ¿no? Yo creo que estamos todos de acuerdo. Intentamos crear, entre comillas, ¿no? Formar, acompañar a grandes profesionales y a excelentes personas. Para ello, pues bueno, para esto suena muy pretencioso, pero bueno, la idea es intentar hacerles felices cada día y ir acompañándoles, como os decía, en un camino que desde luego, como bien sabéis, no siempre es fácil. No sé si sería un poco la idea. Entonces, sin más, porque ya os digo que no nos queremos alargar en cosas que a lo mejor ahora no interesan demasiado, luego ya os digo que estará ese capítulo de preguntas. Cedo la palabra a Pilar Jiménez, que es la directora de Infantil y Primaria, que ahora os comentará de qué os va a hablar ella. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Sentimos muchísimo el no poder estar en la cercanía porque es una característica nuestra. Queremos estar cerca de los alumnos, pero también una característica de todos nosotros es estar y querer estar cerca de las familias. Pero las cosas son como son y intentaremos desde aquí pues teneros cerca, que nos conozcáis un poco más e intentar resolver las dudas que ha dicho Cristóbal. Yo os voy a tratar dos temas que son los que fundamentalmente me preguntáis más cuando tenemos estas entrevistas otros años que hemos podido hacer. Yo me voy a centrar sobre todo en el capítulo administrativo, en la parte de admisiones. Mirad, lo que os puedo decir es que no lo sabemos, que la normativa oficial todavía no ha salido, estamos a la espera, pero sí que os vamos a dar unas informaciones que sí que hemos podido contrastar y saber. Para eso os voy a compartir ahora unos documentos. Os tengo que decir que toda esta información la tenemos colgada en la página del colegio. Mirad, las fechas de entrega de solicitudes serán del 8 al 16 de junio. Sí. ¿Cómo serán? Pues de momento lo que nos han dicho es que la tramitación va a ser telemática. Será telemática y seguramente pondrán unos puntos de atención personalizada, pero que todavía no nos ha llegado ningún tipo de información. También nos han dicho, aunque no es oficial, que para hacer estas tramitaciones telefónicas necesitaréis o tendréis que ir preparando una firma digital. Y estas son, sobre todo, de la manera, os lo pongo así para que lo podáis leer, esto está en la página web, la forma en que podéis conseguir esa firma digital, que son de varias maneras. Yo os lo pongo aquí, pero no os preocupéis, que ya os digo que lo tendréis colgado en la página web. ¿Vale? Otro tema que también sabemos y que nos han dicho, pues es el de la zona. Mirad, os hemos puesto este plano, voy a ver si lo puedo poner así, mirad. Y os voy a decir un poco qué zona es la de nuestro cole. Teniendo la referencia que esto es el colegio, ¿vale? Esto es el patio y el colegio, nuestra zona sería, mirad, esto es la avenida de Peris y Valero, que serían los números impares, esto es la calle Filipinas, Alicante, la estación, la plaza de toros, la calle con los números pares, llegamos hasta la plaza de Porta de la Mar, calle de la Justicia, Ciudadela, y ya bajábamos por Jacinto Benavente y el trocito de Antiguo Reino. Este plano también lo tenéis y también tenéis las zonas que son colindantes, que en vez de dar 10 puntos nos darían 5, también para que podáis tener una idea. Y luego también tenemos la parte de baremación. La parte de baremación hay unas cosas que siguen igual, como son
Los hermanos mayores, los hermanos que hay en el centro dan puntos, el domicilio, el área de influencia que os he enseñado y las áreas limítrofes que son las que están tocando. Lo que cambia este año sobre todo, y es por lo que tampoco podremos tener referencia en los puntos de corte, es la renta. Antes eran o 0 o 2 puntos, este año, como podéis ver aquí, os lo voy a decir a grandes rasgos porque requiere de lectura tranquila. Entonces cambia y será desde 4 puntos hasta 2, dependiendo de si es la renta valenciana de inclusión o el IPREN, si son 2 veces y media, en fin, esto también lo tendréis en la página y lo podréis leer con tranquilidad. De todas maneras, esto, cuando otros años, lo que hace es que las cuentas estas las hace la administración. A nosotros solo no tenéis que aportar ningún dato, simplemente tenéis que dar permiso para que Hacienda lo vea y entonces ellos mismos ya nos dan los puntos que os corresponderían. Y luego también, pues por discapacidad, tanto del alumno como de la familia, familia numerosa y familia monoparental. Esto sería, pues, sobre todo las certezas que tenemos. Ya os digo, a falta de la normativa, no os preocupéis si al final no tenéis firma digital, porque han asegurado que habrá unos puntos, como ya os he dicho, donde se podrá entregar personalmente. Y si podemos, seremos nosotros uno de esos puntos para que nos las podáis entregar a nosotros. No quiero que penséis que el colegio es difícil entrar, sino todo lo contrario. Ahí tenemos los puntos y ya os digo, no penséis, ay, es que se necesitan muchos puntos, pocos puntos. Esto funciona como las oposiciones. Se hace una baremación y se corta en el número de vacantes que tenemos, que este año son 72 en 3 años. Ya os digo, si os ha quedado alguna duda en general, pues luego lo ponéis en el chat y ya si fuera una cosa más particular o lo que fuera, pues ya nos pondríamos en contacto con vosotros. Eso es lo que sabemos, ya os digo, de la parte de admisiones. Luego otro punto que también me preguntáis muchísimo, aunque no tiene mucho que ver, es el plurilingüismo en el centro. Mirad, lo que os queremos dejar claro es que no somos un colegio bilingüe, somos un colegio concertado donde sabemos y damos mucha importancia a la enseñanza de los idiomas. Sabéis entonces que tenemos que ceñirnos a las normas que nos marca la Consellería con la ley del programa de educación plurilingüe e intercultural y ahí, aparte de unas normativas que nos ponen, sí que nos dejan unas horquillas de tiempo lectivo en las distintas lenguas. Nosotros hemos optado por, sobre todo en inglés, utilizar o hacer el máximo porcentaje posible que nos dejan. En infantil nos dejan hasta un 10% de la jornada, que es el máximo que se puede y es el que tenemos. En valenciano damos un 25% de la jornada y en castellano un 65%. Si queréis luego, ya las profesoras de infantil ya lo explican un poco más. Y en primaria también hemos optado, lo que pasa es que los porcentajes también cambian. En primaria, el porcentaje máximo que podemos dar en inglés es el 25%, que en este caso es el 24%, porque si dábamos una asignatura más se nos pasaba y entonces no lo admitían. Esto es un pequeño esquema de las asignaturas que damos en castellano, que son las de azul, en valenciano, que son las de amarillo, y en verde, que son en inglés, que como veis son asignaturas que da mucho para el aprendizaje oral y consideramos que es una buena opción. Bueno, y con esto yo ya os dejo y le paso la palabra a mi compañero Nacho García Janini, que es el jefe de estudios. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Nacho García y bueno, pues bienvenidos a esta jornada de puertas abiertas un poquito diferente. Mira, me voy a centrar más en aspectos organizativos del día a día, ¿no? Del funcionamiento del colegio y también en las actividades que los alumnos de nuestro cole pues, pueden realizar en el centro. Sí que luego serán mis compañeras de infantil las que aterrizarán mucho más en el aula y en lo que realizan nuestros pequeños de 3 años. Como ha dicho Pilar, comentaros que tenemos 3 líneas en infantil con 24 alumnos en cada una de esas clases, es decir, ofertamos 72 vacantes en infantil, ¿de acuerdo?
Es cierto que en nuestro cole, en la edad de 5 años, pues ofertamos 3 vacantes más hasta las 75. Pues si alguno estuviera interesado en esta edad, pues que sepa que sacamos 3 plazas en la edad de 5 años. Después, otra cosa que me gustaría comentaros es el tema de los horarios, pero sí que matizándoos que esto ha sido hasta el día de hoy, porque es verdad que tenemos que estar pendientes de toda la nueva normativa que pueda surgir con el tema del COVID-19 y demás a través de la Consejería de Sanidad. Pero nuestra puerta de infantil, que es la que está en la calle Mestre Racional, pues solemos abrirla a las 8:50 de la mañana, dejando margen hasta las 9:05, un cuartito de hora, en el cual las familias de 3 años pues entran con los alumnos y los llevan a las aulas. Y son las propias tutoras las que reciben a los alumnos. Ya os digo que hasta ahora lo hemos podido realizar así. Las propias tutoras reciben a los alumnos teniendo ese contacto directo con las familias. La salida del mediodía es a las 12:20 del mediodía. Si los alumnos hacen uso del comedor, pues van con los monitores al comedor, y a los que les recogen las familias, pues tranquilamente les recogen en las aulas y se los llevan a casa. Por la tarde, la vuelta es a las 3:10, teniendo la salida a las 5:05. Puede ser que esos horarios os choquen un poco, el 5:05 y demás, pero lo hacemos buscando un poco la conciliación familiar, pues dejamos un margen de 5 minutos con los alumnos de primaria para que las familias que tienen hijos en infantil y hijos en primaria puedan llegar de una parte a la otra del edificio para recoger a los alumnos más mayores. Después comentaros que tenemos comedor con cocina propia a cargo de la empresa Ser Unión, y que los pequeños de infantil, en este caso, tienen su propio comedor, su espacio físico en la zona de infantil para no tener que ir al edificio principal, y justo al lado de la zona del comedor pues tienen la zona de la siesta, una sala de siesta. Muchos papás muchas veces nos indican que sus hijos no hacen siesta, que no, bueno, no es obligatoria esa siesta, ni mucho menos. Los niños que no hacen esa siesta pues van con monitores a una de las clases contiguas y allí pues hacen actividades de relajación, juegos, les ponen algún vídeo hasta volver a salir al patio a realizar juegos. Nuestro patio, para los que no lo conozcáis, pues tiene una zona vallada, que es la zona del parque infantil, y en todo momento que los pequeños de 3 años salen al patio, pues esa zona es de uso exclusivo para ellos, tanto en el patio de la mañana como intentamos en el patio de mediodía, que sí que hay ratos que están ellos solitos y hay ratos que coinciden con los de 4 y 5 años. Pero sí, pues ellos tienen su momento de disfrutar del parque, ¿no? Que es la edad que les toca. Otra cosa que quería informaros es que tenemos el servicio de acogida matinal, empezando a las 7:45 de la mañana, pues si alguna familia necesita dejar a los hijos a primera hora por temas laborales. Esta acogida matinal se puede solicitar de manera mensual o bien por días sueltos si alguno en un día concreto tiene una necesidad de dejar a los alumnos en el centro. Si me permitís, os voy a mostrar el amplio abanico de actividades extraescolares que tenemos, porque dicen que una imagen pues, vale más que 1000 palabras. Y lo tenemos en la página web, que todos podréis consultar también cuando queráis. Mirad, creo que sí que se ve ahora. Esta es nuestra página web. Bueno, aquí es por donde habéis optado por la jornada de puertas abiertas, el tema de la escolarización, que aquí tenéis toda la información que comentaba Pilar con anterioridad. Y si bajamos en el margen derecho, a la parte de abajo del todo, bueno, tenemos los menús de comedor, que hay familias que también a veces nos preguntan el tema de si hay menús sin gluten y demás, pues también tenemos menús específicos para alumnos que puedan tener cualquier necesidad. Y en la parte inferior, aquí a la parte derecha, tenemos el folleto de actividades extraescolares. Os muestro el PDF que tenemos. Vamos a ver si lo puedo hacer un poquito grande para que lo veáis. Y lo paso de manera breve, pero así podéis haceros una idea de todo lo que abarcamos. Sí que comentaros que en la edad de 3 años, las que ya pueden, actividades que pueden participar desde los 3 años, pues tenemos el inglés con el British Council, tenemos la robótica, el patinaje, ABC Project en inglés o en castellano, tenemos ballet, tienen coro, tienen estimulación artística y estimulación musical. Aquí veis, pues bueno, están todas las actividades para que podáis verlo tranquilamente desde casa. Ya cuando son más mayores, pues se abre el club deportivo con baloncesto, fútbol sala, judo, incluso actividades para padres, que tenemos un montón, desde ligas de padres de alumnos, pilates, bailes, club de esquí, bueno, un montón de actividades. Como podéis ver, pues hay 35 páginas que cada uno ya en su casa puede rastrear y ver todo lo que tenemos por ahí. ¿Vale? Porque la verdad que son muchas. Es una de las cosas de las que nos sentimos más orgullosos en el centro, ¿no? Pues que el colegio todos los días hasta las 10:30 de la noche está abierto, con un montón de vida y un montón de ambiente. Me gustaría comentar, antes de acabar, que también tenemos servicio de enfermería, pues consideramos que en las horas punteras del día, ¿no?, en las que pueden surgir más incidentes, tanto en todos los patios de la mañana como en el mediodía, pues hay una persona contratada como enfermera que atiende cualquier necesidad que puedan tener los alumnos del centro. Y por último, comentaros el tema del gabinete de orientación. Tenemos un gabinete de orientación que ofrece una atención personalizada a todos los alumnos y familias que puedan necesitarlo en cualquier momento. Además, tenemos aula de PT en todas las etapas, que se encarga de trabajar con los alumnos con necesidades específicas que puedan haber en el centro, que tenemos unos cuantos,
pues son las personas que trabajan con ellos. Y por último, comentaros que este gabinete, este equipo de orientación, pues pasa pruebas en diferentes cursos de la escolarización de los niños. Pues, por ejemplo, en los cursos pares de primaria pasan pruebas a nivel de madurativo, igual que en 5 años, ¿vale? Las pruebas madurativas de 5 años, pues nos indican un poco, ¿no?, la madurez con la que los niños van a pasar a primero de primaria. Y la verdad que son muy útiles tanto para el centro como para las familias. Pues con todo esto, despedirme, desearos que estéis lo mejor posible y os dejo con Eva Rubio, que es la coordinadora infantil y una de las profesoras de infantil. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, comentaros a grandes rasgos la etapa de infantil. Sabéis que la etapa de educación infantil es una etapa fundamental en el desarrollo del niño, ya que en ella se adquiere la base del aprendizaje en general. ¿De qué manera se desarrolla todo esto? Pues a través de 3 áreas de conocimiento. La primera área de conocimiento es conocimiento de sí mismo y autonomía personal. La segunda es medio físico, natural, social y cultural. Y la tercera, los lenguajes, comunicación y representación. En Maristas, estas 3 áreas las trabajamos de manera global. Además, complementamos los aprendizajes a través de talleres y actividades que con el juego y actividades y creatividad favorecen la adquisición de estos aprendizajes básicos para estas edades. Y todo esto, ¿cómo lo hacemos nosotras? ¿Cómo lo hacemos en Maristas? Pues nosotros lo hacemos desde el corazón, desde el cariño, con la presencia, con la cercanía y siempre educando en valores cristianos. En infantil en general y en concreto en 3 años hay 3 aspectos primordiales. Uno de ellos, la adquisición de la autonomía personal. Otro, el desarrollo psicomotor. Y el siguiente, el desarrollo de la comunicación oral. En la adquisición de la autonomía personal se trabaja a diario en rutinas del aula. El desarrollo psicomotor lo trabajamos con clases de estimulación temprana y sesiones de música y de psicomotricidad. Y por último, el tercer punto, el desarrollo de la comunicación oral. La comunicación oral es fundamental y se trabaja a lo largo de toda la jornada y principalmente en la asamblea de cada mañana. Además de todo esto, favorecemos el desarrollo de su creatividad y su inteligencia emocional. Así que hasta aquí os paso con mi compañera Marta, que es tutora de 3 años y orientadora de infantil. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, os voy a comentar un poquito cómo hacemos ese proceso de adaptación, que sobre todo en 3 años es el objetivo fundamental, ¿no? Lo que queremos nosotros es que ese niño pues venga feliz al colegio, adquiera seguridad, amplíe su círculo social y bueno, pues desarrolle esa autonomía personal. Pero esta adaptación, este paso de guarde a cole, la tienen que hacer los niños, pero también los papás. Entonces, bueno, pues está tranquilos porque antes del verano solemos hacer una reunión con vosotros para daros unas pautas a seguir durante el verano. Luego, cuando volvemos en septiembre, tenemos otra con ya detalles para ese inicio y entonces comenzamos con una jornada de puertas abiertas donde venís vosotros y de la mano con vuestro hijo o con vuestra hija, pues le enseñáis todo el cole, todas sus instalaciones y le presentáis vosotros en primera persona a su seño, ¿no? O a su profe. Además, pues bueno, como os digo, a veces la preocupación de los padres es, bueno, es que mi niño es de final de año, ¿no? A veces nos lo comentáis, pues está tranquilos, eso también lo hacemos, nos adaptamos al ritmo de cada niño. Lógicamente, en cada clase, en cada grupo tenemos a niños que han nacido en enero y en cada uno de los meses hasta diciembre. Además, tenemos una comunicación constante con las familias. Ya ha comentado Nacho que nos los dejáis en clase, en la puerta y los recogéis allí también. Además, tenemos las entrevistas que tenemos por norma hacer y, por otro lado, las que vosotros solicitáis o nosotras creemos convenientes. Por último, deciros que, bueno, pues es verdad, somos un cole grande, el cambio de guardia a cole pues se nota. Nosotros yo creo que conseguimos que nuestro cole pues sea nuestra casa al fin y al cabo. Ahora, para terminar, os paso a Bea, mi compañera, que nos va a contar pues cómo llevamos todo este proceso a nivel pedagógico. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Pues como ha dicho mi compañera Marta, os voy a explicar a nivel pedagógico cómo lo que han dicho ellas anteriormente lo trabajamos. Mirad, además de desarrollar en nuestros alumnos los procesos de lectura y de escritura y lógico-matemáticos a lo largo de toda la etapa de infantil, hace un par de años que nos decidimos por cambiar nuestra metodología, ¿no? Y apostamos por un proyecto que nos garantizara realmente el aprendizaje significativo de nuestros alumnos. Y bueno, pues buscamos y nos decantamos por la neurociencia, ¿no? Y me preguntaréis, bueno, ¿y eso de la neurociencia qué es, no? Pues mira, el cerebro del niño se activa, se despierta mediante 6 claves que os voy a compartir ahora, porque así de manera visual pues lo vemos un poco mejor. Mirad, al mismo tiempo que adquieren contenidos de aprendizaje, es bueno ponerlos al mismo nivel que los procesos cognitivos, porque de esta manera entrenamos la atención, entrenamos las praxias, que son súper importantes dentro del desarrollo del lenguaje y de la comunicación de los niños, el procesamiento de la información y esa gestión emocional. Además, veíamos que las sorpresas predisponen hacia el aprendizaje. Asociar la emoción de la sorpresa a experiencias placenteras, tenemos comprobado que mejora mucho más la atención, la motivación hacia el aprendizaje y en muchos casos el rendimiento académico del alumno. Sabemos, porque hemos escuchado mucho, y lo habréis escuchado seguro en revistas de padres y todos estos movimientos, que el cerebro pues, se desarrolla y aprende mucho más mediante el movimiento. Entonces, además de nosotras incluir en nuestras clases juegos motores, tenemos, como os decía Eva, un proyecto de estimulación temprana incluido dentro de nuestra programación, que además se complementa con la psicomotricidad y con la música. Parte fundamental del aprendizaje pues es la creatividad, ¿no? Creemos que los niños deben de tener a su alcance recursos para poder manipular, para poder experimentar, para poder crear, porque al fin y al cabo todo esto les va a permitir desarrollar el día de mañana pues un pensamiento crítico y reflexivo, ¿no? Que es en el día de hoy lo que se busca. El cerebro además trabaja de una manera como interconectada, ¿no? Eva os nombraba 3 áreas fundamentales que se trabajan en infantil, pues están asociadas entre sí. Entonces esto favorece mucho a eso que os comentaba yo al principio de la búsqueda del aprendizaje significativo. Y por último, y no menos importante, creemos que es fundamental que en infantil se trabajen las emociones. Creemos que si el niño sabe identificar las emociones, es capaz de poderse desenvolver muy bien tanto dentro como fuera del aula. Y estas 6 claves que nos planteábamos de la neurociencia, pues las recoge el proyecto Croqueta, ¿no? Hace como propone una serie de materiales interconectados para trabajar de manera global el área de conocimiento que nos planteamos a nivel académico, como las ventanitas que tiene el cerebro. Y todo esto de momento nos está funcionando muy bien, estamos muy contentas con esta forma de trabajar y pensamos que nuestros alumnos también. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos los compañeros que han hablado. Mientras Benjamín pues organiza un poco el chat, sí que apuntar un par de cositas, ¿no? Como decía Marta, evidentemente es un cole grande porque pues, la idea es, como nos pasa afortunadamente, que prácticamente pues, casi todos nuestros alumnos y alumnas acaban en segundo de bachillerato, con lo cual acaban teniendo un gran sentimiento de pertenencia, porque además hacen mucho deporte, como decía Nacho también, ligado al cole. Y pues es un orgullo, ¿no? Cuando tenemos, pues un poco, ahora ya sé que os queda muy lejano, pero cuando llega la celebración de graduación de imposición de violetas que llamamos nosotros, pues es un acto entrañable y que pues a los chavales verdaderamente pues les emociona y a nosotros también, ¿no? Entonces os digo que tenemos mucho ese sentimiento de pertenencia y de cómo estar en casa. Y también al hilo de lo que decía Pilar, sí que complementar alguna idea, ¿no? Por tener una visión más global. En secundaria, pues evidentemente seguimos con ese plan plurilingüe al máximo que nos deja Consellería, y también estamos inmersos en un proyecto Erasmus+, súper chulo, porque en definitiva es como el famoso Erasmus universitario, pero trasladado a los centros escolares ya a partir de secundaria. Y bueno, pues este año se nos ha quedado un poco a medias, ya sabéis, desgraciadamente por el tema del coronavirus, vinieron
unos chicos franceses que estamos con ese proyecto y nosotros pues lo dejaremos para cuando se pueda. Y nada, antes de pasar a ese chat, sí que también Marta quería comentar una cosita de la incorporación progresiva que comentaba que no querías decir, Marta. Sí, perdonad, nada. Bueno, es verdad que ahora, ¿verdad? No sé si se me oía. Sí, se te oye. No, era un detalle que es verdad que luego se os informa, ¿no? Pero bueno, que no quería dejar de comentarlo, porque a veces a los papás también nos preocupa a la hora de organizaros, y es que la incorporación progresiva la hacemos en una jornada. En esa jornada la dividimos en 2 grupos y entonces viene media clase 1 horita y media o así, y la otra media clase otra horita y media. Así tenemos pues esa oportunidad de conocer en más reducido grupo a cada niño. Simplemente era eso. Gracias, Cristóbal, por darme paso. Nada, a ti, Marta. Pues nada, ahora ya, Benja, cuando quieras, porfa, pues empezamos ya. Nos empiezas a guiar tú las preguntas que han podido surgir. Bien, pues nada, buenas tardes. Tal y como se ha explicado Cristóbal, soy Benjamín Elche, responsable de comunicación y marketing del colegio, y nada, en esta ocasión voy a hacer de moderador de este turno de preguntas y empezamos ya. Empezamos ya con las cuestiones que nos estáis dejando ahora mismo en el chat, y la primera de ellas es: ¿suelen entrar alumnos de las zonas de alrededor? Esta cuestión la va a responder Pilar. ¿Vale? Pilar Jiménez, directora. Sí, mirar, pues sí, puede ser que sí, no necesariamente no tiene por qué entrar, no hay ningún inconveniente, tiene menos puntos, pero no sabemos tampoco el corte por dónde va a ir. También seguro que me decís, oye, el corte del año pasado, que estoy viendo por ahí que también lo podéis preguntar, pues es que no nos sirve de referencia este año porque ya os he dicho que es que van a cambiar el tipo de puntos. Entonces, pues unos años han sido 10, otros años han sido 12, pues, pero este año ya os digo que al cambiar la puntuación no nos sirve de referencia. Que no os dé miedo presentar la solicitud diciendo que es muy difícil, ya os digo que no, que es la fama, pero que no es así. La siguiente pregunta es: ¿podría por favor indicar vacantes para tercero de infantil y segundo de primaria? Mira, ese dato lo tiene que dar la Consellería oficialmente y todavía no lo ha hecho, estamos en ese proceso, pero la previsión tendríamos 72 vacantes en 3 años y 3 en 5. En primaria, de momento, no tenemos ninguna vacante, en este momento. También es verdad que hay cursos que hay 75 alumnos, con lo cual, si en cualquier momento hubiera una baja por un traslado o lo que fuera, sí que generaríamos una vacante, que entrarían aquellos alumnos que no hubieran sido admitidos en un primer momento. La siguiente cuestión es: ¿con cuántos puntos se ha hecho el corte en los últimos años? Pues eso, pues unos años con 10, otros años con 12. Depende, es que ya, vuelvo a repetirlo, al cambiarlo de la renta nos va a cambiar mucho la referencia de los puntos. Que no es que no lo quiera decir, el año pasado fueron 10, pero es que no nos va a servir este año, ya os digo. La siguiente cuestión es: ¿los alumnos llevan uniforme? No, bueno, esa me la quedo yo. No llevan uniforme, tradicionalmente en nuestro cole nunca se lleva uniforme, por varios motivos, ¿no? Primero porque nos interesa potenciar la autonomía desde bien pequeñitos. Nos encanta un cole que sea diverso, con color, que tenga cabida a diferentes expresiones y dentro de, evidentemente, de las normas de educación y tal, ¿no? Lógicamente, pero queremos eso, un cole diverso. Sí que es cierto que el chándal lo pueden llevar todos los días, si fuera preciso, ¿no? O cambiándoselo cuando fuera pertinente. Y luego el babero que llevan también en el aula para actividades. La siguiente duda es: ¿tenéis disponible el bachillerato internacional? Pues ahora mismo tenemos un bachillerato dual y estamos formándonos en el internacional. Lo que pasa que es cierto que es un proceso costoso de formación, no tanto en la preparación de los profesores, que ya muchos lo estamos, sino por el tema de infraestructuras. Entonces tenemos en previsión hacer pues alguna reforma y tal para dar cabida a ese bachillerato. Ahora mismo no, pero la verdad es que lo que es el bachillerato nuestro, pues la verdad es que lo tenemos bastante prestigiado, pero sí que lo tenemos muy en mente. La siguiente pregunta hace referencia a los costes mensuales del colegio.
Vale, pues me mantengo yo, ¿eh? Pues esta, más que nosotros no hablamos de cuota en ningún caso. Como decía Pilar, somos un colegio concertado, como sabéis. Entonces funcionamos por una donación, una aportación voluntaria de las familias, que mayoritariamente se hace, que es de 71 euros al mes por alumno. La siguiente cuestión hace referencia a las vacantes para 4 años, que entiendo que Pilar ya ha contestado, pero no sé si tiene algo más que añadir. Sí, no, de momento, en este momento no hay vacante, en este momento, en 4 años. Pero os animo a que si estáis interesados, pues podéis solicitar, porque si en cualquier momento hubiera una vacante, entonces entraría el primero que ha quedado en la lista de no admitidos. La siguiente pregunta es: ¿cómo se gestiona el control de esfínteres en 3 años? ¿Eva? Es que creo que se corta un poco. Sí, si vale. le das paso a Marta, sí, por favor. paso a Marta. Vale. Estamos teniendo problemas y parece ser que no puedo, Bueno, pues nada, contesto yo, no pasa nada. Que Marta ahí se nos ha congelado. A ver, no hay un momento, ningún problema. A ver, Bea, si te puedo Pues escuchar mirad, a ti. nosotros Vale, consideramos que la autonomía del niño también entra el control de esfínteres. Creemos que es importante que durante el verano se trabaje el control de esfínteres. No queremos pañal, pero más que nada porque consideramos que no se hacen autónomos, ¿no? Su seguridad es el pañal. Cambio de cole, cambio a un sitio nuevo, profe nueva y también consideramos que el pañal se lo tienen que retirar durante el verano antes de empezar el cole. No os preocupéis por eso porque de verdad que todo el mundo lo consigue, que mi niño tiene 2 años y no lo va a poder hacer, se puede hacer y no os preocupéis, que no pasa nada. Pero es bueno que empiecen el cole ya que hacen un cambio tan grande sin tener el apego del pañal. Un poco la siguiente cuestión se refiere a que en principio parece ser que no se ha hablado nada en respecto a las edades de 4 años. No sé si Pilar tienes algo que añadir sobre esto. Yo creo que... Ya están, es que no sé sí. a qué se refiere. Ya, bueno, pasamos a la siguiente pregunta, es referente al banco de libros. ¿Nacho? Sí, pues sí que tenemos banco de libros, sí que entramos a participar en el banco de libros que ofrece la Consellería de Educación, más que nada por el hecho del cheque libro, ¿no?, que se da a las familias de primero y segundo de primaria para que compren sus libros. Y luego, pues sí que de tercero de primaria en adelante, pues ya entran en el banco de libros, que sabéis que es la reposición, bueno, cuando termina el curso, los libros se devuelven al centro para que los utilice un alumno en el curso siguiente. Pero siempre participar en este banco de libros es de manera totalmente voluntaria por parte de las familias. Pero damos esa posibilidad para las familias que lo deseen. La siguiente cuestión es si se podrían ver de alguna forma las instalaciones con algún vídeo. ¿Cristóbal? Sí, claro que se pueden ver. De hecho, en la página web del cole que antes Nacho os ha proyectado, si quieres, Nacho, si lo tienes tú a mano, puedes compartir. Sí, un segundo. Y hay unos vídeos que explican de forma, bueno, yo creo que bastante gráfica, hacen un recorrido por el cole y se pueden ver. De todas formas, evidentemente, en cuanto se pueda, que claro, ahora mismo pues no sabemos cuándo será, pero vamos, las podrías ver sin ningún problema. Pero con los vídeos estos que Nacho os comenta, se puede hacer un recorrido. Sí. Mirad, si os comparto aquí, para los que no hayan podido verlo, pues entrando en la página web que os mostraba anteriormente, un segundito, que se está abriendo. Y en la parte superior, lo hemos puesto para que sea muy visible, aquí en la zona de escolarización, en el margen derecho, hemos creado unas carpetas con todo lo referente a escolarización y hay unos cuantos vídeos. Tenéis un vídeo que os muestra el colegio en 50 segundos, vídeos un poquito más largos, incluso la opinión de las familias. No los voy a proyectar ahora porque imagino que muchas familias de las que estáis aquí ya lo habréis visto, pero bueno, veis, tenéis pues un vídeo un poquito más largo, vídeos un poquito más cortos, intervención de Cristóbal como director, opinión de familias del cole, opinión de alumnos del colegio, un proyecto muy chulo que tenemos de orientación que se llama Vive tu sueño, que también os invito a que lo conozcáis. En fin, aquí podéis encontrar cualquier tipo de vídeo que os ayudará a conocer el colegio y sobre todo a conocer las instalaciones los que no hayan podido estar nunca.
Muy bien, la siguiente cuestión hace también referencia al precio, que es una cuestión que ya se ha contestado anteriormente. Y la siguiente es si tenemos algún tipo de beca. De beca, a ver, de beca de educación, entiendo que no, eso es un tema que gestiona la Consellería. Nosotros tenemos becas de comedor, eso sí, si se cumplen los requisitos de renta y demás, pues se solicitan, pero todo el tema de becas lo lleva, tenemos las que tiene Consellería. Sí que tenemos una asociación de padres muy potente que tiene un seguro que en el caso de fallecimiento de uno de los dos, Dios quiera que no, pues evidentemente cubriría el resto de enseñanza hasta el final del proceso. La siguiente pregunta hace referencia a la metodología de enseñanza en primaria y en secundaria. Respecto a la de primaria, supongo que Nacho nos puede comentar un poco el tema de la metodología en primaria. Sí, bien, pues tenemos con la editorial del Vives, pues tenemos el proyecto La leyenda del legado y la verdad que es un proyecto muy novedoso, son libros nuevos del año pasado y pues nos estamos basando mucho cada vez más en la innovación educativa, ¿no? Buscando pues el trabajo por UDIs, por unidades didácticas integradas y pues con muchos proyectos y la verdad que estamos dando un vuelco a todo el tema de la educación en los últimos años, del cual estamos muy orgullosos. Al hilo de lo que dice Nacho, hay una gran ventaja también de nuestra estructura de cole y es como los mismos alumnos pasan de 5 añitos a primero de primaria, de sexto de primaria a primero de la ESO y de cuarto de la ESO a bachillerato, sin abandonar el colegio y conociéndonos todos, pues evidentemente hay las reuniones y digamos que el trabajo vertical y horizontal entre los docentes, pues imaginaros, ¿no? la eficacia. Y entonces pues llevamos una línea metodológica, como decía Nacho, pues muy volcada en lo que nos ha funcionado bien desde los 200 años que os decía que llevamos, ¿no? De un trabajo de cercanía y de exigencia con contenidos, pero evidentemente muy volcados a la innovación en las que ya estamos inmersos desde hace bastantes años con muchos temas de cooperativo, de TICs, etc. La siguiente pregunta es si hay algún auxiliar para las 3 clases por el tema del pañal. Pues mirar, no se contempla un auxiliar porque de hecho al ser un centro concertado no tenemos. Lo que sí que hay son 9 tutoras y una profesora que es la 10ª. También lo que procuramos es tener a principio de curso, siempre hay una persona durante el mes de septiembre de apoyo, pero una auxiliar como tal, no. La siguiente cuestión, Pilar, nos hace es sobre el sorteo de la letra para el corte de admisión. Si se sabe algo sobre cuándo se va a hacer. Pues yo no la sé. Si existe, yo no la sé. Y la siguiente es si no tienen que llevar pañal los nenes al cole, pero para la siesta pueden llevar pañal. Los de 3 años se refiere. Pañal no. La siguiente pregunta es referente a los diferentes pagos, comedor, etcétera. Respecto a pagos, creo que Cristóbal ya lo ha comentado y al comedor creo que Nacho nos puede comentar algo. Sí, bueno, el comedor se puede contratar de manera diaria, días sueltos o de manera mensual, ¿vale? Los precios, pues en función de si contratas todos los días o días sueltos, pues oscilan entre creo que están rondando los 8 euros, 7 euros y pico, 8 euros sobre esa cantidad en función de los días que lo contrates. Se puede domiciliar o se puede pagar en el día. La siguiente pregunta es cómo funciona el sorteo de la letra, que entiendo que Pilar ya lo acaba de contestar. Y la siguiente es si hacen siesta. Sí. ¿Eva? Pásamela a mí si quieres, Benja, que vale, estamos sí, un poco. Vale, sí, de acuerdo. El tema de la siesta lo he comentado antes en mi intervención, no es obligatoria para los niños de 3 años, ¿vale? Que es algo que se suele preguntar, no es obligatoria. Si algún niño no hace siesta, no pasa nada. En una de las aulas contiguas a la zona de la siesta, pues hay monitores con ellos en todo momento que bien les hacen actividades de relajación, juegos, les ponen algún tipo de vídeo, esperando a que descansen un poquito y bajen esa comida para poder volver a salir al parque a jugar o bien a desarrollar las actividades a las que puedan estar apuntados los niños de mediodía. Muy bien. La siguiente pregunta es si entra un niño en una vacante de 5 años, ¿hay posibilidad de agrupación familiar para su hermana en primaria? Vamos a ver. El asunto de la agrupación familiar siempre depende de la inspección. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un alumno entra y tiene otro hermano que no ha entrado, si
en las listas de no admitidos queda el primer puesto, sí que se puede solicitar un aumento de ratio o una agrupación familiar y nos lo tiene que conceder la inspección. Hasta ahora nos las han concedido, pero eso no significa que o las concedan o que no, porque fue el año pasado, Cristóbal, cuando las de secundaria no nos las concedieron. Las de primaria sí que las concedieron y las de secundaria no. Y fue cosa de la inspección educativa. Sí. Desde luego nosotros sí que haríamos todo lo posible y todas las tramitaciones para que se pudieran conseguir, pero nos lo tiene que autorizar la inspección. También para Pilar, ¿podrían repetir cuántos puntos por trabajar cerca del colegio daban? ¿Daba igual que fuera autónomo o no? Sí, sí. Los puntos por zona da igual que sean por domicilio donde vives o por trabajo, o que seas un trabajador por cuenta ajena o que seas un autónomo. Es más, si sigue siendo como hasta ahora, se pueden poner hasta 10 colegios y puedes coger colegios de varias zonas alegando domicilios distintos. Es decir, si tú vives cerca del cole, puedes alegar y tener los 10 puntos de zona por domicilio en la zona del colegio y, sin embargo, si trabajas, pues no sé, en la zona del Pilar, por poner un ejemplo, puedes alegar el domicilio si trabajas allí y tendrías los 10 puntos en el cole del Pilar. En la preinscripción, ¿cuántos colegios se pueden poner? Hasta ahora 10. Hasta 10. De 1 a 10. Muy bien, la siguiente pregunta, ya cambiamos de tema, y es ¿qué medidas tenéis pensado adoptar por el tema del COVID? ¿Horarios de entrada, distancias entre alumnos, uso de instalaciones? Sé que Consellería aún no ha dicho nada al respecto. Bueno, pues ahí evidentemente funcionamos con un principio básico que es el de la seguridad de todos los componentes de la comunidad educativa, empezando por los más pequeños, evidentemente, y por todos, como lo hemos hecho durante todo el año. Entonces nos regimos totalmente por lo que nos dice Sanidad y evidentemente el sentido común. Entonces, pues ahora en cuanto entremos en fase 1, esperemos, no lo sabemos, parece ser que todo apunta a que mañana probablemente se oye en prensa que a lo mejor comunican que entraremos a partir del lunes, pues iremos siguiendo ese decreto que ya está, el de la fase 1, que habla de todo el tema de hidrogeles, mascarillas, mamparas, señalización en los corredores, que lo tenemos ya todo previsto, y la visita previa a padres a recoger material con cita concertada previa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a medida que vayan avanzando las fases, evidentemente estamos al quite, siempre por delante, para imponer las medidas que sean necesarias. Todo lo que se ha habido por ahí, ya sabéis, de la vuelta a los niños de menos de 6 años, que os hablo de a partir del 25 de mayo, en el caso de que entráramos en fase 2, pues no está nada claro. De hecho, hay muchas comunidades que ahora están diciendo que no, muchos pediatras dicen que no están de acuerdo con esa medida. Y lo último que ha salido hoy en prensa es que las comunidades, en principio, cada una va a hacer lo que le dé la gana y que la mayoría va a ser que no van a utilizar esa vuelta, según parece. De cara a septiembre, pues imaginaos, ¿no? Si no sabemos lo que va a pasar a final de mayo, pues es un poco un brindis al sol el tema de 15 niños en el aula. Los otros 15, ¿con quién se quedan? O sea, es complejo, pero desde luego lo que descuidad que todos los criterios de seguridad, de distancias, de protocolos de higiene los mantenemos a rajatabla y así lo hemos hecho este año también. Bueno, la siguiente pregunta es, para pedir los puntos por trabajo, ¿sabéis lo que se necesita? Sí, además lo tendréis colgado. Si es por cuenta ajena es una nómina y un certificado de la empresa, y si es autónomo creo que era el 085, el documento este donde figura que sois autónomos y que tenéis el domicilio donde decís. De paso, he visto que también preguntabais al hilo, para no repetir, que si se pueden elegir 3 zonas de domicilio. Efectivamente, se puede elegir el domicilio donde vivís, donde tenéis eso donde vivís, y luego sería por el trabajo del padre o de la madre, efectivamente. Tendríais más opciones de pedir más coles. Si se repitiera la zona, no, porque serían 2 zonas. No contaría doble por coincidir. La siguiente pregunta es si se puede solicitar una plaza extra para primaria en el caso de que el hermano entrara en sala de 5 años. Es lo que he dicho, solicitaríamos una agrupación familiar siempre que quedara el primero de la lista de no admitidos. Bueno, ahora hay 3 cuestiones que hacen referencia de nuevo al precio del comedor y la media de precio de las actividades extraescolares. Bueno, pues
tantas las actividades, es muy difícil decir el precio, pero bueno, hay de todo, ¿no? Pues lógicamente hay academias más, o sea, empresas con las que trabajamos, como es el British, que a lo mejor tiene un coste un poquito más elevado, también a su nivel, pero bueno, hay tanta variedad y tanto abanico de actividades que cada una tiene un precio. Y el comedor comentaba, pues, que se puede contratar días sueltos o mensualmente y que el precio varía un poquito en función de lo que se contrate, ¿de acuerdo? Pero oscila entre los 7,5 € y los 8 €, una cosa así. Y recordar simplemente, perdona Benja, recordar que el tema de extraescolares podéis consultarlo en la web para los que se han incorporado un poquito más tarde. Hay un apartado que aparecen todos los precios de todas las actividades. Sí que es cierto que los que están ahora mismo, lógicamente, son los del curso 19-20, ¿vale? Pero podéis haceros una idea de las actividades que hay, los cursos en los que se oferta y el precio de cada actividad. Vale. Parece ser que en un momento dado el audio se ha cortado y hay gente que quiere saber otra vez de nuevo el monto de la donación, el coste total de la donación. Sí, la donación son 71 € al mes por alumno. Muy bien. En infantil y primaria. Vale. Y otra vez más datos respecto a la metodología de enseñanza-aprendizaje en primaria y secundaria. Si quieres, Cristóbal, empiezas con secundaria y cambiamos a Nacho. Sí, pero bueno, datos de metodología, no sé muy bien a qué os referís, pero bueno, lo que es la metodología de cómo impartimos las clases, pues evidentemente podría estar mucho rato explicando todo el tema de la optatividad. Lo que es la clase, pues evidentemente nosotros la basamos en la potencia del profesor y en los medios de que disponemos, ¿no? Que pues ahora mismo son inimaginables a nivel de herramientas TICs, como os decía, de trabajo cooperativo, que cada vez lo tenemos más fundamentado, además en un nuevo proyecto también que entra en la editorial del Vives, como decía antes Nacho, que ya está en primaria desde el año pasado. Entonces la metodología es esa. Luego también tenemos grupos de desdoble, por ejemplo, que nos daría para hablar mucho. Grupos de desdoble en ciertas materias, a medida que se van haciendo más mayores en secundaria, pues tenemos desdobles en matemáticas, en física y química, tenemos refuerzos, que es otro concepto diferente. El desdoble, digamos que es la clase que se divide en dos, cada subgrupo con un profesor, y los desdoble, el refuerzo sería más, como dice la palabra, de un profesor que estaría pues más encima de críos con necesidades especiales. Ahí sí que me gustaría deciros la gran labor que también hacen los profesores PT y el Departamento de Orientación en general, y todos los profes, ¿no? Por nuestro estilo también tenemos muy metido ese intentar cuidar a los chavales que más lo necesitan, y la idea es intentar llevar a todos hasta el final de sus etapas educativas, ¿no? Que cada uno luego tendrá sus salidas, ¿no? No sé si luego saldrá la pregunta también de la EBAU, me imagino. Bueno, pues si saliera ya si queréis respondo, porque iría muy en la línea de lo que estoy diciendo. La siguiente pregunta es, para solicitar los puntos por zona, ¿qué empadronamientos se necesitan de los padres y también del niño? El que prima es el del alumno. Tiene que estar el alumno y uno de los dos padres. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué queréis decir con valores cristianos? ¿Hay niños de otras religiones o sin religión? Por supuesto. Bueno, me iba a adelantar un poco, Cristóbal, sí, a contestar la pregunta, puesto que antes hablábamos nosotras que somos un centro religioso. Pues como eso indica, como colegio religioso, somos un colegio religioso cristiano, pero aceptamos y acogemos a cualquier persona y niño y familia que sea de otra religión, siempre que respete que somos un colegio cristiano. Pero la acogida a cualquier persona de cualquier religión puede estudiar en nuestro colegio, ¿no? Y más en infantil. Solo era adelantar eso, Cristóbal. Sí, nada, yo hacía algo parecido y de hecho, pues claro, tenemos a gente de otras confesiones o no creyente, evidentemente. La siguiente cuestión, respecto al control de esfínteres, si se hiciera pipí en el cole o defecación, ¿cómo se reacciona? Mi hijo no lleva pañal desde los 2 años recién cumplidos, pero puede tener escapes. ¿Vea? Sí. No se te oye, Bea. No se te ve. Cambio a Marta. O Marta, si quieres. Sí está. Sí. Ahí, sí. Vale. Mirad, en cuanto a los esfínteres, que no os preocupe, porque nosotras ya en junio, en la reunión que tenemos, una de las orientaciones que os damos es que aprovechéis el verano para ya acabar de rematar ese tema, ¿no? Ese control.
Es verdad que pues, os hablamos de proceso de adaptación, ¿verdad? Y cuando se inicia un momento nuevo, novedoso, como es el cambio de colegio, pues es fácil que haya un retroceso. Por supuesto que ellos tendrán sus mudas que vosotros mismos nos daréis, tendrán en su bolsita cada uno 2 mudas. Durante el primer trimestre se les cambie pues, las veces que haga falta y lo haremos nosotras mismas. Bueno, esto es más fácil de lo que parece, ¿eh? Ahora es verdad que a lo mejor se ve una montaña, pero la verdad es que los niños enseguida cogen ritmo y no suele haber problemas. ¿Qué pasa cuando llega el invierno? Cuando pasa ya Navidad. Bueno, pues ahí sobre todo valoramos la situación de cada niño. Y vemos con sentido común, lógicamente, pues qué hacer en cada momento. No solo hablamos de pipis y de escapes, pues alguna vez alguno vomita. Entonces siempre contamos con alguna muda que se pueda cambiar o que se pueda acercar. Ya sería algún caso concreto que seguro que no daría ningún problema. Bueno, tenemos otra pregunta referente al coste del comedor y también la entrada matiné. ¿Nacho? Sí, bueno, lo del comedor, veo que esta pregunta es de hace más de 15 minutos, por lo tanto creo que está contestado. Pero también hay una pregunta que hace referencia a la hora matinera. Y veo que la de abajo además también es fácil. Sí. Pues la acogida matinera, como he comentado antes, empieza a las 7:45 de la mañana, ¿vale? Y se puede contratar de manera mensual o de manera diaria, ¿vale? Creo que el día suelto son unos 7 euros, una cosa así, y el mensual no lo recuerdo, pero lo tenéis también en el apartado de extraescolares, ¿de acuerdo? ¿Qué más queda por aquí? Bueno, sí, creo que lo del periodo de adaptación en infantil, ¿no? En la pregunta siguiente que también estaba metido, eso ya lo ha contestado Marta. Y lo de la siesta lo he comentado también hace un momento, y es el hecho de que no es obligatoria, ¿vale? Hay siesta y sala de siesta con sus camitas preparadas y más, pero no es obligatoria. Las familias que su hijo no haga siesta porque no está acostumbrado a descansar a la hora de la siesta, pues tranquilamente va a la sala al lado con monitores y es atendido perfectamente. Y la siguiente cuestión que no hemos contestado hasta ahora es, en cuanto a la enfermera, ¿qué funciones tiene? ¿Hay que abonar algo? Vale, no hay precio, o sea, no hay que pagar nada por la enfermera, ¿vale? Y las funciones, pues lógicamente, además de atender cualquier accidente que pueda surgir en el centro, en las horas de servicio que está, que son los patios de mediodía y patios de recreo, pues como persona titulada que es, ¿no? Por cualquier accidente, evidentemente, si es algo grave, directamente derivamos a hospitales sin ningún problema. Además de eso, también hace charlas en el centro, pues a nivel de salud bucodental, a los alumnos más mayores temas de alcoholismo, charlas diferentes y, por supuesto, pues con todas estas medidas del COVID, pues tendremos que adaptar también las charlas para el tema de higiene, aunque lo tiene muy presente, creo, ya los niños hoy en día, pero habrá que adaptar todo este tipo de charlas también para ellos. Se encarga de dar todas esas charlas al alumnado. Al hilo de lo que dices, Nacho, perdona, sí que comentar, porque me habéis preguntado por la donación, ¿no? Pero sí que hay una partida de gastos generales que se pasa en julio a principio de curso, que creo que está en torno a los 185 euros, 190, que es una sola al año, lógicamente, y que incluye pues, el concepto de enfermería durante todo el año, una partida para test de gabinete psicológico, bueno, está todo ahí desglosado, el tema de la plataforma ahora que gastamos y que nos ha venido de maravilla durante todo este proceso, de docencia no presencial, y nada, eso por puntualizar ese detalle, que os lo había dicho. También para ti, Cristóbal, aparte de la donación, ¿cuáles son el resto de precios? Sí, es lo que acabo de comentar. Serían estos gastos generales que se pasan en julio. ¿Vale? Y luego ya está el tema de cuota de APAMAR, que sé si te apuntas a APAMAR, ¿no? Que creo que son 50 euros al año o algo así. Y siguiente pregunta, ¿tenéis gabinete psicopedagógico y algún protocolo especial anti-bullying? Sí, claro que tenemos. Ahora si queréis le paso a Marta el tema del protocolo. Pero por supuesto que tenemos gabinete de orientación, de hecho Marta es una de sus integrantes y es uno de nuestros pilares fundamentales, ¿no? Antes tampoco, por lo que os decía de la metodología, pues os podía comentar que si el tema de inteligencias múltiples, todas estas cosas que tanto oís, o la innovación total, yo creo que en ese sentido nosotros estamos en ese equilibrio de coger lo mejor de cada sistema educativo, que sabéis que va renovándose muchas veces en nombres, pero que no deja de ser la base de lo que os decía, ¿no? La cercanía, la presencia, el estar pendiente y encima de los granos y junto a vosotros. Y luego a partir de ahí, pues evidentemente el abanico que tenemos de metodologías es enorme, pero no falla, y lo estamos viendo más en este periodo no presencial, ese contacto de cada día del profe, de los profes, y luego toda la coordinación que os decía que tenemos por la línea común que tenemos, ¿no? En la metodología. Hay una cosa clara, ¿no? Que todos los profes, evidentemente, dentro de la diversidad que decíamos antes, estamos igual que en las confesiones religiosas, ¿no? Cada uno puede
puede tener, Dios me libre, su visión de la vida, pero evidentemente lo que es en la metodología y en la línea de actuación, la línea del cole es común y no porque la diga yo en este caso o el equipo directivo, sino porque nos la creemos, evidentemente. La siguiente pregunta, ¿en cada clase de 3 años hay una sola profesora o hay alguna profesora extra de apoyo? Bueno, se ha quedado lo del bullying, perdona, que Sí, dejaba Marta ahí. Perdón. Vale, Marta. Bueno, efectivamente el gabinete psicopedagógico, entre otras cosas, trata también el bullying. Es verdad que el bullying pues como que está de moda, ¿no? Pero atendemos todo tipo de necesidades que pueda tener cualquier alumno nuestro. Sobre todo lo hacemos porque hay un contacto diario y continuo por parte del tutor muy cercano. Hay veces que incluso vosotros los padres nos decís, bueno, ¿y tú que estás tantas con él, cómo lo ves que actúa, ¿no? Entonces, es verdad que en el tema infantil, por ejemplo, la detección precoz de cualquier necesidad viene sobre todo por parte vuestra. Vosotros sois los que tenéis que dar la alarma, ¿no? De decir, bueno, voy al parque y veo que mi hijo pues, no hace cosas o hace cosas que no hacen el resto de niños. La detección viene por esa parte. Pero vamos, ya no es centrarse en el bullying, es que tenemos una atención específica, individual, constante y directa con nuestros alumnos. Y sí, cada una de las necesidades, pues seguimos un protocolo. La siguiente pregunta, ¿cómo estáis gestionando en estos momentos la información? En primaria me refiero. ¿Nacho? Sí, lo que hemos comentado antes, la formación entiendo que se refiere a la manera de impartir la docencia y demás, pues como hemos comentado en las 2 preguntas anteriores, pues con mucho trabajo cooperativo, mucha innovación, mucho, pues buscamos también que los alumnos, ¿no? Pues aprendan de sus propios errores, que sean creativos, que pues, con mucho uso de herramientas TIC, ¿verdad? Pues creo que un poco lo que vamos haciendo todos hoy en día. No sé si, Nacho, en este caso se hacen referencia a la situación actual, cómo se está haciendo ahora. Nacho, yo creo que es más posiblemente... cómo estamos marcando... en este momento, el tema del trabajo ahora, a día de hoy. Sí. Con el coronavirus. Sí, pues estamos con clases online, estamos con una amplia... Bueno, intentando conectar con los chavales por lo menos 3-4 veces a la semana, además plantándoles tareas semanales que, bueno, pues se las hacemos llegar, como comentaba Cristóbal, mediante la plataforma Ágora, que nos ha sido muy útil en estos momentos. Los propios profesores grabándoles muchos tutoriales de actividades y demás, y teniendo un feedback continuo con los alumnos y con las familias para estar lo más cercanos posibles a nuestros alumnos en esta situación tan complicada que tenemos. También para ti, Nacho, se han comentado precios por día suelto de comedor. ¿Y mensual? Vale, no hay un precio mensual fijado porque lo que sí que se hace es, se cuentan los días lectivos del mes, ¿vale? Es decir, lógicamente no se paga lo mismo en el mes de diciembre si cortamos el 20 de diciembre las clases que en un mes entero que tiene más días lectivos, ¿vale? Sale a tanto el día y en función de los días que se queda el niño, pues se estipula el precio. Por lo tanto, no hay un precio concreto mensual. Es en función de los días lectivos que tiene el mes. La siguiente pregunta es utilización de tecnología, iPad. ¿Cuándo se empieza con ello? ¿Bea? Ahí, Bea. ¿Sí? ¿Ahora? ¿Se ahora, me oye bien? Eso es. Sí. Vale. Pues mira, nosotros empezamos, como os explicaba antes, nuestro proyecto es bastante innovador, ¿no? Está dentro de lo que es la neurociencia y el proyecto este trabaja además con las tablets, que tenemos en cada aula una tablet, no para uso, no sé si me oís porque me he salido una ventana, pero no para uso individual del alumno, sino para un trabajo conjunto en cooperativo o por grupo, ¿no? Luego, además, cada clase de infantil tiene un panel interactivo, que es un poquito más nuevo que las pizarras digitales que llaman, ¿no? El panel interactivo es como una pantalla, como una tablet o un iPad, pero súper grande y en los que se puede subir y bajar para adecuar a la altura de cada niño. Y nuestros libros son todos también digitales, de manera que lo que van a plasmar en la hoja lo pueden trabajar también en el panel digital. Además, el proyecto con el que trabajamos, tanto el de lectoescritura como el de matemáticas, como este global que os contaba anteriormente, tiene una serie de termómetros dependiendo para ver la satisfacción del alumno en el momento. Quiero decir, si yo he hecho un juego, en ese momento pues lo quiero valorar con un sonsirómetro, ¿no? Entonces, pues detecta lo que es la sonrisa del alumno y me da si es verdad que hay una satisfacción o no. Eso de 3 a 5 años.
La siguiente cuestión es si las clases de inglés las imparte un docente nativo. Pilar. Vamos a ver, en infantil y primaria no es nativo, pero eso no quita para que dé unas clases excelentes, porque además de no será nativo, pero tiene las herramientas necesarias para poder transmitir de una manera pedagógica y didáctica los conocimientos y lo que tenga que hacer. En secundaria, Cristóbal, si lo quieres decir tú, y si no, pues sí que hay profesores nativos. Sí, en secundaria y bachillerato sí que tenemos profesores nativos, pero bueno, en infantil y primaria sabéis que como ahora el mundo se ha hecho pequeño, pues el que no sean nativos no quiere decir que no hayan estado viviendo fuera o tengan una fluidez en el idioma pues más que considerable, ¿no? Que de eso se trata. Y de hecho, pues en unas evaluaciones diagnósticas que nos hacen y tal, pues la verdad es que hemos quedado muy, muy arriba en el resultado de nuestros alumnos en inglés, en primaria, Pilar, además, que es lo que se ha hecho. Muy bien, también para Pilar, si no entráis en mi zona de influencia, ¿se podría pedir plaza? Por supuesto, y le invito además que si quiere que lo haga, que estaremos encantados de poder contribuir a la educación de su hijo. Muy bien. Para Nacho, ¿hay extraescolares a las 5 de la tarde? Sí, como comentaba al principio, bueno, pues el colegio en su amplio abanico de actividades tiene extraescolares hasta las 10 de la noche. Cierto es que, lógicamente, con los pequeñitos de 3 años, la gran mayoría de actividades que he mencionado antes son en el tiempo de mediodía. La única que se realiza por las tardes es el patinaje, que se realiza los viernes por la tarde. Las demás que he comentado son todas en el tiempo de mediodía. Y conforme se van haciendo más mayores, pues lógicamente los entrenamientos deportivos de fútbol, baloncesto y demás actividades son por las tardes. A mediodía y por la tarde. Perdón, en infantil también está psicomotricidad por la tarde. Sí, en 4 y 5 años. En 4 y 5 años. En 3 años todavía no hay, pero en 4 y 5 sí. Pilar, entonces ¿se pueden elegir 3 zonas? ¿Domicilio, trabajo, padre y madre? Sí, si cada padre trabaja en una zona distinta, sí. Si coincide, solo sirve una. Nacho, ¿las actividades extraescolares se realizan en el mismo cole? Todas las actividades extraescolares que realizamos se realizan en el centro, sí. Pilar, hablando de vacantes de primaria, escucho que muchas veces dijo el que quede primero en la lista de no admitidos. ¿Cómo se determina quién queda primero? En el caso de que, por ejemplo, haya muchos niños en el mismo puntuaje. Pues eso es un proceso de baremación donde el colegio o yo misma introducimos los datos y la consellería saca los listados por orden de baremación y por ahí corta. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿en 3 años llevan libros o se trabaja por proyectos? ¿Ya? Como he dicho anteriormente, no trabajamos por proyectos, trabajamos con un proyecto concreto globalizado, además de la lectoescritura y las matemáticas. No obstante, para complementar ese proyecto sí que hacemos mini trabajos semanales o quincenales que siempre complementan ese trabajo, pero el trabajo por proyectos en sí, no, porque hemos apostado por otra metodología. La siguiente pregunta es el plazo de presentación de la matrícula y el modo de la presentación. Pues como hemos dicho es del 8 al 16 y la entrega no lo sabemos. En general será telemática, pero nos imaginamos que pondrán puntos donde la atención sea personalizada para los que no tengan firma digital, para los que no puedan y no sabemos si en todo caso para entregar luego la documentación que acredite las puntuaciones. Respecto al auxiliar o enfermera, ¿es enfermera o auxiliar? Es enfermera titulada. Y también sobre el horario de infantil, Pilar. O quizá Nacho. Quizá si mejor. Quieres, sí, como lo he contado yo antes, si quieres. Sí, repito los horarios que he comentado antes, la puerta, y repito lo que he dicho al principio, que esto eran los horarios del curso pasado. Esperaremos las instrucciones de consellería que puedan haber al respecto de la entrada y salida de los niños al centro, que lógicamente algo tendrá que cambiar. Pero el año pasado se abría la puerta de Mestre Racional a las 8:50, estando abierta hasta las 9:05, y a los niños se les acompañaba al aula con las tutoras, ¿vale? En la edad de 3 años. La salida del mediodía es a las 12:20, los que se quedan a comer van a comedor, y por la tarde es de 3:10 a 5:05. Muy bien. ¿Los niños de infantil están aislados de los niños de primaria?
Vamos a ver, sí, es un edificio aparte. Los que no conozcáis las instalaciones, tenemos un pabellón cubierto, un polideportivo, y las aulas de infantil están en la parte del polideportivo. De esta manera, las aulas son independientes del edificio principal. Digamos que es un edificio pequeñito para los de infantil. Y además, en concreto en el patio, pues tienen también su propio espacio que está vallado, un parque infantil en el que ellos hacen uso, pues eso, para que no tengan problemas ni con balones ni con niños más mayores, pues están ahí ellos más tranquilos. Además de salir en turnos diferentes de patio con los alumnos de primaria y con los alumnos de secundaria. Con solo 3 plazas para 5 años, ¿qué posibilidades hay de entrar en el colegio? Las que hay no se puede saber, ni tenemos previsión de las que nos puedan presentar, ni idea, porque varía. Yo no la sé contestar esa pregunta, la verdad. Hombre, en cualquier caso hay que intentarlo, está claro. Por supuesto. Claro. Este año, además, la natalidad ya sabéis que ha sido la más baja de los últimos años, con lo cual hay más opciones. Y respecto de nuevo al uso de la tecnología, ¿a partir de qué edad y de qué forma y con qué dispositivos se cuentan? Yo creo que... Sí, dispositivos. A ver, es cierto que desde el equipo directivo estamos dándole vueltas. Siempre tradicionalmente hemos utilizado los libros de texto. Además, tampoco consideramos que sea lógico renunciar a lo que es la lectoescritura que comentaba Bea, ¿no? Y más cuando todavía seguimos con la famosa prueba de BAU, ¿no? Del selectivo de toda la vida, que sigue siendo, no os equivoquéis, como lo hacíamos nosotros, ¿no? Pero evidentemente tenemos varios armarios, por decirlo de alguna forma, con tablets. Os hablo ya de los cursos superiores, también en primaria, en infantil, lo que os comentaba Bea. En todas las clases, evidentemente, tenemos pizarras digitales y tenemos 4 salas de informática perfectamente dotadas, ¿no? Entonces, entre todo eso y os iba a decir los móviles, pero bueno, los móviles ya sí, no es momento igual de decirlo ahora, pero en secundaria y bachillerato sí que es cierto que ahí hemos ido este año, os lo cuento, y nos ha funcionado de maravilla. Sabéis que con el tema de lo enfermos, entre comillas, que están los críos y todos con el tema del móvil, al principio de la mañana los dejábamos en un armarito, los móviles de los chavales, y al final de la mañana se los devolvíamos. Los nanos lo han aceptado al final súper bien, las familias también, y así hemos conseguido que socializaran mucho más. Pero os lo digo porque en el caso de que sea necesario que algún profesor en un momento dado necesite el móvil, pues evidentemente se les da, oye, pues entramos y hacemos este Forms o la plataforma que sea. Pero ya os digo que disponemos de dispositivos suficientes y cada año, pues evidentemente hacemos nuevas inversiones para que sean más. Y estamos también, pues dándole vueltas a la posibilidad, sobre todo en secundaria, de implantar a lo mejor dispositivos en vez de libros, pero bueno, eso sabéis que hay que canalizarlo muy bien. Cristóbal, la siguiente cuestión también hace referencia un poco a lo mismo, y es que parece que la innovación educativa se dirige más hacia no utilizar tecnologías TICs. ¿Os planteáis pasar a limitar la exposición a pantallas, al menos en los pequeños? ¿A no utilizar TICs? ¿Os planteáis pasar a limitar la exposición a pantallas, al menos en los pequeños? Es decir, si se va a limitar el tiempo de exposición a pantallas que van a tener los pequeños. Claro, claro, eso es lo que estamos comentando, ¿no? O sea, yo creo que al final un poco se acaba equilibrando todo. Sabéis que la sociedad va un poco extremos, entonces hay veces que parece que todo el mundo tiene que entrar en la innovación del corporativo, me refiero del cooperativo radical, y todo se tiene que hacer por cooperativo. No, porque eso no funcionaría, evidentemente, ¿no? Como os decía al principio, hay que potenciar, lógicamente, las capacidades de cada chaval en un contexto de compartir y de saber trabajar en equipo. Entonces, hay que hacer ese equilibrio. Evidentemente, ahora mismo en el cole, y menos en infantil, no están muy expuestos al tema de pantallas. Vea, ¿verdad, Marta? No. De hecho, comentaba yo que es un complemento a nuestro trabajo. No lo hacen todo ni en el panel interactivo que os comentaba, no lo hacen todo en la tablet grupal. Más bien, nos enfocamos sobre todo a un trabajo mucho más manual, pero sí que vemos importante que tengan el apoyo visual y táctil de nuestro panel interactivo. Pero para nada nos centramos solo en nuevas tecnologías. Os habrá pasado a vosotros, ¿no? Eso lo van aprendiendo innato, no hace falta que nadie les enseñe esto, ¿no? Entonces nosotras sí que vemos fundamental el trabajo más manual que por lo digital.
Siguiente pregunta es, ¿en primaria cuándo llevan tablet? ¿Nacho? Bien, pues como comentábamos, no tienen dispositivo cada alumno individual, pero sí que contamos con varios armarios, ¿no? Con carros de tablets, y entonces sí que frecuentemente para muchas actividades, sobre todo a nivel cooperativo, ¿no? En trabajos en grupo y demás, sí que hacen uso de ellas. No tenemos dispositivo individual cada alumno porque, como comentaba Cristóbal, llevamos libros de texto, pero sí que frecuentemente hacen uso de ellas pues, para muchas actividades, ¿no? Y buscar información y demás. La siguiente pregunta es, ¿la grabación de esta reunión va a estar disponible? En principio contesto yo y efectivamente esta reunión se está grabando y la publicaremos en nuestro canal de YouTube y en la página web también. La siguiente pregunta es, ¿tienen optativa en otros idiomas, ya sea como optativa en secundaria o extraescolar? Sí, sí, en secundaria tenemos la optativa de francés y de alemán. En secundaria y bachillerato. Además, Cristóbal, no sé si has comentado antes que en secundaria y bachillerato tenéis un programa específico, ¿no? Para el proyecto este de plurilingüismo, ¿no? No sé si lo has nombrado antes. Sí, no te he el proyecto del escuchado. Erasmus Plus, sí, lo he comentado antes. Muy bien. Ahora, referente al uniforme, en primaria sí que llevan uniforme, ¿no? No, el no llevar uniforme, lógicamente, es en todo el cole. Desde 3 añitos hasta segundo de bachillerato no se lleva uniforme. Llevan el de en educación física nada más. Exacto, pero no, uniforme de tal no. Pero uniforme no. De nuevo, una cuestión referente al tema de la agrupación. Dice, la agrupación familiar existe también en el caso de que las dos niñas entren en infantil, ¿verdad? Y Sí. sería igual que si fuera de primaria, siempre que la que no entra quedará la primera de los no admitidos. Sí, eso es lo que ha sido hasta ahora, pero sigo repitiendo que depende de la inspección educativa. Y la siguiente, en el caso de vivir en la zona del colegio y trabajar en zona limítrofe, ¿se suman ambos puntuajes? No, eso O sea, no suma, es 1. Solo serían los 10 puntos de domicilio. Y si incluso si coincidiera el laboral con el domicilio particular, no suma 20. Solo cuentan 10. Respecto a la seguridad en el colegio, nos preguntan si en el tema de seguridad de cara a los niños habéis comentado que los padres entran y dejan a los niños en la puerta de clase. ¿Esto quiere decir que puede entrar cualquiera o hay algún tipo de control? Sí, contesto yo, Benja, si quieres. Sí. Sí, en los horarios que os he contado antes, cuando se abre la puerta de bienestar relacional en infantil, además de haber siempre una profesora en la puerta, porque como comentaba Pilar al principio, siempre hay una profesora además que es la que está en la puerta dando los buenos días a los niños y pues guiando un poco a los padres, ¿no? Y que vayan a las clases. Suelo estar yo también y además tenemos una persona contratada, ¿no? Pues que son de los vigilantes que luego además nos ayudan en la vigilancia del patio a mediodía y demás, que están en esa puerta también controlando que la entrada y salida de los padres sea fluida y lógicamente pues se tiene en cuenta todo ese tipo de medidas, que nadie pueda salir con ningún niño ni cosas de estas, ¿vale? Se intenta evitar todo esto con total seguridad. Y sí que una vez se cierra la puerta a las 9:05, esa puerta no se vuelve a abrir hasta las salidas, ¿vale? Y funciona de la misma manera, siempre hay una persona en la puerta. Apunto una cosita porque creemos que es muy importante en infantil el contacto con la familia. Entonces es por eso que nosotras somos las que recibimos a la familia y al niño en la puerta de cada clase. Entonces recibimos a la familia al completo, ¿no? Si es la chica que les cuida, si son los padres o si son los abuelitos quien los traen. Además, durante todo el primer trimestre de 3 años, en la reunión que tenemos con vosotros en septiembre se os reparten unas tarjetas del colegio en el que va el nombre de la profesora, el nombre del niño, si se queda a comer o no, y las copias para vosotros para que vengáis a recogerlo con la tarjeta. No se les permite salir al niño si el familiar no viene con la tarjeta durante el primer trimestre para asegurarnos que nosotras conocemos a los miembros que recogen al niño. Y la siguiente cuestión es, ¿cuál creen que es el principal diferencial con el resto de colegios? Hombre, a ver, no tendemos a compararnos con otros coles, ¿no? Nosotros tenemos muy claro lo que nos caracteriza, ¿no? Que lo hemos ido diciendo a lo largo de la reunión. Hablamos de presencia, hablamos de cercanía, hablamos de exigencia, de sencillez, de humildad un poco, que también son las características que tenemos.
y de la capacidad de hacer personas completas a nuestros alumnos. En definitiva, es un poco el concepto también de familia, que al final es el que la gran mayoría de nuestros alumnos acaban sintiendo en nuestro centro. También, Cristóbal, para ti, ¿se favorece la participación en Olimpiadas de Ciencias y este tipo de eventos académicos? Por supuesto, claro, claro. Sobre todo en los cursos a partir de las edades que se puede participar, no solo en Olimpiadas, sino pues, en los concursos o certámenes que veamos interesantes, desde los departamentos didácticos o desde primaria y demás, pues sí que se intenta participar en todo lo que se pueda, claro que sí. De hecho, tenemos también algunos proyectos, pues por no, de Young Innovators en secundaria, que hacemos con la Universidad de Valencia y con el Jardín Botánico. Estamos también muy inmersos en cuestiones de concienciación medioambiental, ¿vale? Entonces, pues también tenemos implementado un plan de reciclaje que cada vez queremos reforzar con más fuerza. Claro, todos los proyectos que podamos, Olimpiadas y demás, nos gusta participar, claro. Y otra pregunta respecto a la cuota mensual, pero en secundaria. Vale, pues en secundaria hablamos de la misma cantidad. La donación, ¿eh? Acordaos que nunca nos gusta hablar de cuota porque no es una cuota, es una donación voluntaria que sería también de 71 euros por alumno. Otra cuestión también referente a si hay niños de otras nacionalidades y qué porcentaje del alumnado aproximadamente. Pues el alumnado estaremos hablando, Pilar, no sé, porcentajes no sé deciros, pero claro que tenemos alumnos de otras nacionalidades. Será sobre un 10 o un 15%. Un 10, 15 creo que sí. Es que depende de la etapa, claro. Sí. Y por último, la última cuestión es si es válido que el niño esté empadronado en casa de su abuela o es estrictamente necesario que uno de los padres esté empadronado en el mismo domicilio. Pues hombre, los padres viven con el niño, es de suponer, ¿no? Entonces uno de los dos sí que tendría que estar con el niño. Otra cuestión. Más que nada porque el niño no vive con la abuela y los padres viven en otro domicilio. Cualquiera de los dos padres es el que vive con el niño. Simplemente por cuestión de lógica. Otra cuestión es si tenemos grupo Scout. Tenéis un grupo Scout muy relevante, ¿no? Además, sí, al que es difícil acceder. No, tenemos un grupo Scout, es cierto, muy relevante, con mucha fuerza. Y pues esto funciona un poco en función de oferta y demanda, pero sí que intentamos, y también es voluntad del centro, acoger a toda la demanda. Entonces, el año pasado, yo me parece que se quedaron de un grupo muy numeroso, sobre todo en los más jovencillos. No sé si a mitad del curso lograron entrar todos o no al final, pero vamos, la idea es intentar dar cabida a todos, dentro de que sabéis que no es fácil, pues como funcionan los scouts, que hayan monitores de garantías para llevar a esos grupos, como primera garantía, pero vamos, la idea es que se intentará acoger a todos, claro. Otra cuestión que creo que ya se ha contestado anteriormente es si hay extraescolares a mediodía para infantil primaria. ¿O en qué se ocupa aparte de la comida? Sí, extraescolares a mediodía son la gran mayoría, todo lo que son lenguajes, ¿no? El inglés y demás, todas las actividades musicales, incluso entrenamientos deportivos también caben a mediodía. Hay muchísimas que tienen cabida a mediodía al coro escolar. Por la tarde son más enfocadas al club deportivo y utilizan, lógicamente, las instalaciones cuando ya los alumnos no están... Los alumnos me refiero en horario lectivo, ¿no? A partir de las 5:30 son más actividades deportivas y demás. Y sí que se ha quedado una pregunta pendiente arriba, de paso a las extraescolares, que dice cómo funciona la matriculación en las extraescolares, si se haría junto a la matriculación. Mirad, os comparto en un segundito rápidamente, porque si no, se nos hará... En la pestaña, a ver, aquí lo tenemos. Volviendo a la web, aquí abajo, por si alguno se ha incorporado más tarde, era donde estaba el apartado de actividades extraescolares, lo veis aquí, donde pone descarga folleto, y justo arriba veis que pone actividades postorales extraescolares e inscripciones online. Pinchando en esa pestaña se abre una aplicación que tenemos y todas las inscripciones a todas las actividades colegiales se hace ya por esta pestaña, ¿no? Pues una vez se registra cada familia con su usuario, pues los hijos se van registrando, vamos registrando a los hijos y vamos apuntándoles a las actividades que queremos. Funciona todo de manera telemática. Sí que es verdad, Nacho, perdona, que al hilo del grupo Scout y tal, también es verdad que tenemos os lo digo porque igual lo sonará, tenemos también un club muy potente de judo, que es una actividad extraescolar que también se desarrolla al mediodía, por la tarde.
tenemos ahí una conexión muy fuerte con el Judokan Valencia y es una actividad extraescolar muy valorada y muy demandada también. Siguiente cuestión es, en el caso de mellizos entiendo que si entra uno, entran los dos sí o sí. Pues mirar, se dio un año el caso en que no. Cortó precisamente por los gemelos. Al final, haré un spoiler, al final entraron, pero administrativamente costó bastante. Es un caso que se resolvió a finales de julio. Así es la administración. Pero bueno, están juntos. Y muy bien, en principio esta ha sido la última pregunta. Sí que, bueno, perdonar y acabo. De paso, no sé si decís que no hay más preguntas. Bueno, parece que, perdona Cristóbal, dice, sabemos que no se sabe nada aún, pero más o menos, ¿hay una idea de cuándo saldrá el sorteo de la letra? Yo debo de reconocer que no lo sé, lo siento. Hombre, no puede tardar mucho, igual que el decreto de escolarización, porque ya, vamos, nos vamos acercando a la admisión, con lo cual no puede tardar. Pero bueno, saldrá seguramente. Lo que sí os repetimos una y otra vez es que intentaremos tener actualizada la página web. Ahora, si vais, la de baremaciones no está, simplemente porque me he estado esperando hasta el último momento que saliera la normativa y por si cambiaba cualquier cosa poderlo poner. Ahora, pues, pondremos esa y si cambiara alguna cosa, pues ya lo cambiaríamos. Muy bien, pues nada, como os comentaba también, otra de las actividades extraescolares sería la de los grupos de vida cristiana que tenemos, de forma voluntaria también, evidentemente, que son grupos que dinamizan mucho también la sociabilización de los chavales que se apuntan. Y nada, pues, si no hay más preguntas, Benja. Sí, bueno, Cristóbal, añaden por aquí que hay gente que no acaba de conocer lo que es el tema del sorteo de la letra, Pilar. Ah, bueno, eso es para, en caso de a igualdad de puntos, a igualdad de absolutamente todo, igualdad, pues se sortea letra y se ordena los que están empatados. Y también, Pilar, para ti, dice, ¿nos mandaréis el formulario como hacen otros coles para hacer la lista de coles? Pues seguramente sí. En la web, ¿no? Sí, lo colgaremos en la web. Mirad, como hemos dicho en varias ocasiones, es bueno que estéis muy atentos a nuestra página web y a las redes sociales porque intentamos tener al día toda la información para que os podáis, para vuestra tranquilidad. Para los que estáis interesados, estéis tranquilos que lo vais a tener todo ahí. Entonces, cualquier cosa os metéis, que nosotros lo antes posible lo tenemos actualizado. Mirar, yo sí que os quería decir que si tenéis alguna pregunta así más personal en este aspecto, pues que luego va a salir mi correo. Si queréis incluso que lo hagamos por teléfono, pues me dejáis el teléfono y si es alguna cosa así más puntual, pues intentaré resolverosla. Muy bien. Vale, pues deseamos de verdad haberos ayudado a daros un poquito de luz en las dudas que podéis haber tenido y en la difícil decisión, es cierto, ¿no? Que cuando llega ese momento de llevar a tus peques al cole, pues es un poco angustioso incluso, ¿no? El saber acertar, el saber entrar donde quieres. Entonces, nada, pues eso, daros las gracias una vez más y de verdad que estaremos encantados que vengáis con nosotros, ¿no? Yo tengo claro que no os vais a arrepentir, ¿no? En ningún caso. Así que muchísimas gracias y como decía Pilar, si alguien tiene más dudas personales, ahora dejamos un correo ahí para que las podamos resolver. Venga, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.